Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Ricky Martin. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Lo primero que podemos notar es su postura. Noten cómo tiene las manos apretadas, entrelazadas y cómo aprieta sus dedos. Este es un gesto de autocontrol. Esto quiere decir que Ricky Martin se siente estresado, ansioso, nervioso, temeroso e incluso inseguro. Además de eso, esta es una forma de él mismo decirse que todo va a estar bien. Pero noten también sus labios. Vean cómo están alargados horizontalmente. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica que hay una mezcla entre sorpresa y un vínculo emocional. Quiere decir que se siente afectado o próximo a estarlo. Tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público. Lo primero que dice es, tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios. Cuando menciona eso, eleva ambas cejas, lo que nos indica énfasis. Tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público. Luego podemos notar esta expresión asimétrica. Como podrán notarlo, únicamente deja una ceja elevada, que es la ceja izquierda. Recuerden que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el que representa el lado más genuino y emocional. Además, vean cómo eleva la parte interna de la ceja, no la externa, sino la interna. Esto quiere decir que hay tristeza y pesar. Trabajando en los escenarios, en el ojo público. Menciona que nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso y cuando lo menciona niega con la cabeza. Aquí hay sincronía y congruencia ya que está negando verbalmente y corporalmente. Y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso. Y llega este momento que me parece muy importante y es un estímulo reflejo y es cuando menciona fui víctima. Cuando dice eso podemos notar esta expresión. Lo primero que podrán notar es una ligera sonrisa asimétrica. Quiere decir que está elevando su comisura izquierda, el lado emocional, espontáneo, genuino. Y vean cómo no solo eso, también está volteando hacia la derecha, hacia abajo, indicándonos que hay conexión con emociones y sensaciones. Por lo tanto, esto nos está indicando que genuinamente está conectando con las emociones al mencionar que fue víctima y son emociones de desprecio. Fui víctima de la mentira. Ahora presten mucha atención porque este es un momento clave en el análisis, ya que después de decir fui víctima menciona de una mentira y cuando dice esto genera esta expresión. Este es un gran estímulo reflejo. El mencionar la mentira genera esta reacción y esta expresión específica en su cuerpo. Y esto es muy importante, ya lo que estamos analizando es la postura ante lo que está diciendo, ante la situación y el estarse defendiendo. Y el mencionar la mentira no solamente está generando desprecio como ya lo vimos cuando habla de ser víctima, sino que también está generando sorpresa, asombro, asco, disgusto y desagrado. Fui víctima de la mentira. Después de decir eso, busca retomar su compostura y podemos notarlo ya que se dilatan ligeramente sus fosas nasales. Esto se conoce como AD38 y nos indica que busca tranquilizarse. Luego dirige su mirada hacia la derecha inferior indicando que está conectando con sensaciones. Recuerda que tengo un video que acabo de subir específicamente hablando de todo el significado de las miradas y te lo dejo por allá por si todavía no lo has visto. Menciona desafortunadamente y cuando dice eso vemos como voltea la cámara y repentinamente desvía la mirada, rompe el contacto visual, indicándonos que hay inseguridad, pena o vergüenza. Además de eso, vean cómo afina los labios. Esto se conoce como una unidad de acción 23 que nos está indicando retención, ya sea de emociones o de información. Recuerden, cuando vean esto, cuando alguien está apretando los labios de esta forma, afinándolos, generando casi una línea recta, nos está indicando que esa persona retiene algo y es como morderse la lengua. Desafortunadamente,
Cuando dice el ataque vino, podemos notar cómo eleva sus cejas indicando asombro. El ataque vino. Completa la frase anterior diciendo un miembro de la familia, y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Noten cómo eleva ligeramente la parte interna de su ceja izquierda. Esto se conoce como una unidad de acción 1 y nos está indicando tristeza, pesar y el encontrarse afligido. Vean cómo es muy ligero este movimiento. Recuerden que Ricky Martin utiliza Botox y él mismo lo ha confirmado en entrevistas. Esto es muy importante a tomar en cuenta ya que está limitando sus expresiones faciales, por lo tanto forma parte de su línea base. El ataque vino de un miembro de la familia. Luego suspira obligando a sus pulmones a tomar aire para relajarse. Que tristemente está lidiando con problemas mentales. Y dice que su familiar está lidiando con problemas mentales, y cuando menciona eso vamos a notar cómo asiente, por lo tanto hay coherencia y congruencia entre lo que dice verbalmente y corporalmente. Dice que desea que encuentre la luz y cuando menciona eso genera esta expresión. Como podrán notar, continúa elevando la parte interna de sus cejas, indicándonos tristeza, pesar, el estar afligido, pero también podemos ver cómo baja su mentón, indicándonos un gesto a la defensiva, él se está protegiendo y además entrecierra ligeramente los ojos, indicándonos análisis o escepticismo. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. Pasa la lengua por sus labios indicando que hay nerviosismo por lo que está a punto de decir. Esto nos está indicando que está cuidando sus palabras y menciona, la mentira lastima mucho. Y cuando menciona eso, asiente. Nuevamente hay congruencia entre lo que dice verbal y corporalmente al reafirmarlo con sus movimientos. La mentira hace mucho daño. Dice que la mentira le hizo mucho daño a él, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, y cuando menciona eso presten mucha atención arriba del surco nasogeniano. Aquí justamente van a ver cómo comienza a brincar. Esto nos está indicando disgusto y desagrado. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres. Menciona que no se pudo defender antes porque había un proceso que tenía que seguir y cuando menciona eso nuevamente asiente, indicándonos otra vez congruencia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Les recuerdo que próximamente tendré 2 talleres y les dejo también toda la información. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.